Hoy, 22 de junio del año 2016, se cumplen exactamente 4 años de un episodio de la historia reciente muy significativo. Hablamos de lo que sucedía con el expresidente de la República, Fernando Armindo Lugo Méndez. Un día como hoy, pero hace 4 años, era destituido vía juicio político. Denuncia ante el pueblo paraguayo que su voluntad, expresada en las urnas el 20 de abril del 2008, está siendo objeto de un ataque en misericordia de sectores que siempre se opusieron al cambio y se opusieron a que el pueblo pueda participar como protagonista de su democracia. El 22 de junio del 2012, Fernando Lugo daba su último discurso como presidente de la República. El Congreso en juicio político sí lo había decidido, poniendo fin a un gobierno que llegó al poder gracias a la alianza del PLRA y partidos y movimientos de sectores sociales y progresistas. Todo se inició años atrás, cuando la ANR emprendió una agresiva campaña que postulaba a Blanca Ovelar a la presidencia, con el público apoyo del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos. Aquí, a 12 cuadras, está la reunión desnutrida, desteñida. Ahí no hay pasión, ahí no hay convicción, ahí no hay fe, ahí no hay propósito de triunfo. Ahí predomina el odio, el antinicanorismo, el antioficialismo, la antiparaguayidad. Para hacer contrapeso, la oposición inició la búsqueda de una figura aglutinante que pudiera hacer frente a la encendida campaña colorada. Es allí que nace la figura política del entonces obispo de San Pedro, Fernando Lugo, en una movilización en contra del entonces jefe de Estado. Aquí está la resistencia ciudadana representando a la gran mayoría, a esa mayoría muchas veces silenciosa, que aparentemente callan, pero no otorgan. Somos la mayoría de ciudadanos que queremos un destino mejor para la patria, un destino mejor para los niños y jóvenes, y estamos convencidos que eso es posible. El 20 de abril de 2008, la unión de fuerzas opositoras y el rechazo de un sector del coloradismo a la figura de Duarte Frutos hizo realidad lo que parecía imposible, la ruptura de la continuidad de la ANR en la presidencia. Que los agentes, los protagonistas, los sujetos del verdadero cambio en el Paraguay, hoy han hablado de la urna. ¿Jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República? Observar y hacer observar la Constitución y las leyes. ¡Sí, juro! Sin embargo, la diferencia ideológica en el seno de la Alianza Patriótica para el Cambio, y especialmente del Partido Liberal con referentes del socialismo, propició el quiebre del bloque, sumado a sonados casos de hijos ilegítimos del presidente y la ubicación de sus parientes en cargos públicos, también influyeron en la opinión pública. La masacre de Curuguatí fue el detonante para que el Congreso llevara adelante el juicio político, acusando a Lugo de 5 hechos. 1. Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas para un acto considerado político partidario. 2. Ser responsable de las invasiones de tierras en la zona de Ñacundaí. 3. Haber sido incapaz de desarrollar una política y programas para disminuir la inseguridad ciudadana. 4. Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur, conocido como Ushuaia II, considerado una violación a la soberanía. Y 5. Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguatí. Según los fiscales acusadores, los hechos estaban probados por ser de público conocimiento, mientras que la defensa calificó al proceso de ser una aberración jurídica con una sentencia escrita de antemano. No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados el 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos, entre policías y campesinos,
recae en el presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia dieron lugar a los hechos acaecidos de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados por ser justamente hechos públicos y notorios. Porque la acusación nos decía, mis pruebas están nomás luego de balde porque lo que sustentamos ya sabemos porque es de conocimiento público. Bueno, con ese criterio, ahora se nos dice que había sido que se había probado todo, y acá en realidad no se probó nada. Y en un juicio que tiene que probar es la acusación. Finalmente, 39 de los 45 senadores votaron por la condena, con lo que se consumó la destitución de Lugo. La votación nominal arroja el siguiente resultado: 2 ausentes, por el rechazo 4 votos y por la condena 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Fernando Lugo no se alejó de la actividad política y actualmente es senador de la República. Su nombre vuelve a sonar como un potencial candidato a la presidencia si logra sortear las barreras jurídicas que le impiden volver a ocupar el sillón de López.